La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sabiens. Saludos y bienvenidos a Sabiens. Hoy vamos a hablar con Arthur Oms de la conspiración de la inmortalidad. Ya os avanzo un poco lo que será su conferencia junto con Natalia Guerrero en el próximo Congreso Sabiens. ¿Por qué hay una élite que está invirtiendo ingentes cantidades de millones de dólares y euros en el estudio de modificación genética para retrasar el envejecimiento, podríamos decirlo así? ¿Por qué? ¿Solo será para ellos o lo venderán a todo el público, a toda la sociedad de todo el planeta, sus descubrimientos? Esto lo analizamos aquí en Sabiens. Venid, bienvenidos. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens. Menudo programa que os traemos hoy, ¿eh? Digo traemos porque hay un plural. Y el plural es Arthur Oms. Arthur, ¿qué tal? Buenos días y bien hallado. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ferran. Muchísimas gracias. Pues aquí, como siempre, empezando la semana y, bueno, ya han subido un poquito las temperaturas, pero aún el invierno da sus últimos coletazos. Y tanto que sí. Arthur, vamos a tratar un tema que no va a dejar a nadie, absolutamente a nadie, indiferente, porque es algo que va con nuestra genética y es el envejecimiento. Menuda movida que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Desde luego, Ferran. Hay mucha movida, hay mucha investigación y sobre todo últimamente se están poniendo cantidades ingentes, y digo ingentes, para evitar ese envejecimiento y alargar lo más posible la vida. Y detrás de todas estas inyecciones de dinero están las más amplias y ricas fortunas del mundo. Y tanto que sí. Pero antes, si te parece, comentábamos hace prácticamente pocas horas de algo sumamente intrigante. Porque hay alguien que le gusta hacer profecías al más puro estilo Nostradamus, pero en estos tiempos contemporáneos, como es el señor Bill Puertas. Amigos y amigas, ya nos entendemos, Bill Puertas. Y hizo un vaticinio sobre el 2015 de lo que podía suceder a nivel de una extraña situación sociosanitaria global, ¿no? Caray, pero es que ha vuelto a hacer una advertencia casi como de sentencia. Arthur, cuéntanos. Bueno, no hace poco ha vuelto a relanzar lo que ya se lanzó en 2014, porque fíjate, esto ya no es algo nuevo, sino que él participó, creo que fue en 2014 o 2015, en una de estas conferencias, en un TED, y él ya dijo que la humanidad no estaba preparada para esto. ¿Para qué? Pues sencillamente, Ferran, para una guerra bacteriológica. Bueno, él ya dijo para una epidemia en 2014-2015, pero luego también dijo que no estamos preparados para una guerra bacteriológica. Hasta hace 4 días exactamente, ¿eh? Él en 2014-2015 ya lo dejó más o menos intuir, lo dejó ver entre líneas, él apuntó directamente hacia una pandemia y luego esa pandemia se acabó cumpliendo, pero hace muy poquito, ¿él qué ha dicho? Él ha dicho no estamos preparados para una guerra bacteriológica. Es decir, Ferran, es más, yo siempre he dicho en muchas ocasiones que lo que sucedió en el año 2019, en diciembre de 2019, que aquí en Europa empezó en el primer trimestre de 2020, era simplemente una especie de antecámara de lo que iba a suceder mucho más tarde. Es decir, ¿qué pasa si a pequeña escala sucede? Hay que ir con mucha cautela, tú ya sabes, Ferran, porque si no, estas plataformas nos coartan los programas. ¿Qué pasa si sucede algo como lo que sucedió en 2020? ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Cómo se va a proteger? Vamos a ver cómo la masa, las personas actúan, cómo de alguna forma se protegen contra una circunstancia como la que se produjo en 2020. Y de hecho, se pudo ver cómo se iban protegiendo las personas ante un suceso, un evento como el que sucedió en 2020. Pero claro, el Bill Puertas, como tú bien dices, advierte, y no hace muy poquito que lo ha hecho esto, de que imaginemos que no sucede algo como sucedió en 2020, presumiblemente natural, que yo no me lo creo que sea natural, pero bueno, que sucede algo que es provocado y es una guerra bacteriológica. ¿Qué sucedería? No estamos preparados. Esa es la conclusión del señor Puertas. Es
esa es la conclusión y, desgraciadamente, le tenemos que dar toda la razón. La humanidad no está preparada para una guerra de este tipo. Las consecuencias, las dimensiones, la cantidad de fallecimientos son inconmensurables. No hay nadie que pueda hacer un vaticinio exacto de lo que sucedería, porque las dimensiones de esto son prácticamente de una destrucción bíblica. Y es curioso, ¿no, Artur?, de que se da mucho bombo y platillo a según qué declaraciones de según qué, bueno, pues podríamos decir de alguna manera genios del mundo tecnológico, científico, etcétera, etcétera, pero cuando estos hacen estas series de advertencias pasan casi como inadvertidos. Incluso recuerdo que cuando explicaba esto que estamos tratando ahora, estaba en un tono, oye, como si estuvieras en el comedor de casa con unos amigos diciendo, mira, pues nos vamos a jugar al Casino Únic, ya puesto ya que hemos inaugurado aquí en Andorra un casino, y vamos a apostar al 9, porque va a salir el 9. Oiga, y sale el 9, ¿no? Pongo este ejemplo. Y claro, el fundador de Microsoft, que ya predijo la situación por el virus respiratorio y está advirtiendo de cuál es la gran amenaza. Y además, habiendo escrito un libro. Artur, oiga, aquí esto está muy claro. Aquí, si tú dices y sucede, y dices y sucede, oiga, a la tercera vez o la cuarta, más vale que tomemos cartas al asunto, ¿no? El libro, titulado de Bill Puertas, está publicado el año pasado, amigos y amigas, no hace mucho. Y se titula así, ¿Cómo evitar la próxima ESO? Lo dejamos en puntos suspensivos. Destaca, pues, cómo debemos estar listos a cualquier precio para frenar desastres como guerras terroristas de la viruela. Ojo, y ponía ejemplos, ¿no? ¿Qué pasaría si un elemento con malas intenciones suelta esto pues en 10 aeropuertos o más? Lo dice aquí. Artur, esto... no sé, pero a mí no me deja muy tranquilo, la verdad. No, Ferran, no solo no te deja tranquilo, sino que además lo que para mí es muy preocupante, Ferran, es que el CDC norteamericano conserva estos virus. No solo el CDC norteamericano, sino también, por ejemplo, se conservan muestras de estos virus en Rusia y se conservan en China. En China, que ya hemos visto la capacidad tan desastrosa que tiene de custodiar de agentes, ¿no? Es imposible confiar en países así, que tienen fugas. De hecho, el director de este laboratorio, que estuvo en el epicentro del huracán, unos años antes fue destituido, si no recuerdo mal, porque hubo un episodio muy grave en el cual se llegó a fugar un patógeno y, podía haber causado absolutamente un desastre. Ese patógeno no era de los más peligrosos, ¿no? Pero a mí lo que me alucina más, básicamente, es por qué los centros de investigación de enfermedades conservan a fecha de hoy en todos estos virus. Bueno, la carta bajo la cual se escudan todos estos países es que estos virus tenemos que tenerlos porque, mira usted, si nunca volvieran a resurgir, deberíamos estar preparados para encontrar una vacuna, para encontrar un antídoto, para encontrar un tratamiento. Bueno, mi pregunta es, si vuelven a suceder, tome usted una muestra del individuo que está enfermo y realice el tratamiento. Entonces, ¿a mí qué me obliga o me conduce a concluir este asunto? Pues muy sencillo, Ferran. Los países continúan a fecha de hoy desarrollando este tipo de armas. Igual que se comprometieron, y de hecho hay un tratado que así lo estipula, hay un tratado internacional al cual se suscribieron la mayor parte de los países, en el cual se comprometen o dicen que el espacio es lo que es los planetas, la Luna, los satélites, etcétera, los satélites naturales, son de toda la humanidad y que ahí se comprometen a no instalar ningún tipo de material. Y todos conocemos quién empezó la Guerra de las Galaxias, ese proyecto faraónico en el cual se pondrían en la órbita terrestre una serie de equipamientos para defender un país como es Norteamérica, con lo cual el tratado nos lo pasamos por el arco del triunfo, ¿no?, que diría un tertuliano muy conocido. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Ferran? Pues una vez más los gobiernos nos están tomando el pelo. Dicen que sí, que van a custodiar estos virus con un fin, pero yo mucho me temo, Ferran, que están desarrollando este tipo de equipamientos, de armas, llamémoslas así, no sé exactamente para qué,
para usarlas, no sé, pero la verdad, Ferran, es que si soltaran un arma de estas sería, yo diría, prácticamente el principio del fin de la humanidad. Pero un tema preocupante, y como no, pues no podemos bajar la guardia. Hay que estar pendientes a cualquier movimiento de las fichas del tablero del ajedrez mundial, porque la globalización lo que ha servido es que lo que pasa en un sitio, pues tiene su eco al otro lado del planeta. Hablábamos de Bill Puertas, pero fíjate, Artur, Bill Puertas, Elon Musk, Jeff Bezos y otras cantidades de, podríamos decir, millonarios están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en el estudio para frenar el envejecimiento. Y aquí pongo un paréntesis de la población, porque lo que más les preocupa es saber que tienen una fecha caducidad y que todo lo que han creado se irá, pues bueno, no se irá, se quedará aquí y ellos se irán al otro lado. Y están invirtiendo, Artur, como decía, millones y millones, pero con miles detrás, para frenar el envejecimiento. Artur, ¿qué sabemos de esto? Ferran, mira, hay una frase que siempre me dice un amigo mío, un buen amigo mío, y me dice: Artur, somos yogures. Y yo la primera vez que la oí digo, ¿cómo que somos yogures? Y digo, sí, mira, en la nuca, aquí detrás, tenemos la fecha de caducidad. Y dije, hostia, qué frase más buena, ¿no? Es decir, desde el momento en que nacemos, sabemos con toda seguridad que vamos a morir. Bien, hoy en día la biotecnología está avanzando a pasos agigantados, y de esto son conscientes estas grandes fortunas, ¿no? Quizá en estos siguientes 50, 60 años es cierto que no vamos a poder ver seres humanos que vivan 1000 años, seguramente, pero se habla de alargar la vida con una calidad muy aceptable hasta los 130 años, ¿no? Entonces, la esperanza de vida podría crecer y podría situarse en esa barra, ¿no? Entre los 70 y pico, que está ahora de media, a los 130 años. Estamos hablando, pues prácticamente, Ferran, de medio siglo más. La pregunta es si merece más, o sea, si merece vivir más la pena. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si tenemos una calidad de vida, si nos podemos mover, si... De acuerdo, sí, va a merecer más vivir mucho más tiempo y con una calidad muy aceptable, ¿no? La cuestión es quién va a poder acceder a estos novedosos procedimientos, a estas nuevas terapias, quién va a poder considerarse, evidentemente, estos costes, ¿no? Porque desde luego yo no creo que sean, al menos al principio, de nada asequibles. Claro, hay fundadores de Skype como Jan Tallinn que ya están invirtiendo en todos estos asuntos, ¿no? Bill Gates también ha invertido en todo esto. Larry Ellison, el fundador de Oracle, también ha destinado, cuidado, no nos perdamos, 370 millones de dólares, ¿no? Jim Mellon logró recaudar 170 millones de dólares. Y fijaros una cosa, los buenos de Google, Sergey Brin y Larry Page, crearon una empresa que es mundialmente conocida, que es una biotecnológica que se llama Calico. Y ahí las sumas de dinero invertidas no son colosales, son hiper mega colosales. De hecho, actualmente yo diría que se desconoce la cantidad de dinero que Alphabet, que es Google, podríamos decir, está invirtiendo en esta empresa, en Calico, ¿no? O sea, es algo realmente alucinante, Ferran, cómo todas estas personas, incluso Zuckerberg, el fundador de Facebook, se unió a este tipo de empresas para poder aportar una serie de dinero y, evidentemente, pues ser los primeros en beneficiarse de estas terapias. De hecho, Ferran, hay algunos medicamentos que funcionan para otras enfermedades que se ha descubierto que pueden alargar la vida, o al menos de las células, proporcionando un menor envejecimiento. Y hay personas que ya se están tomando estos medicamentos a fecha de hoy, ¿no? Claro, esto, Ferran, supone nuevamente esa barrera entre la riqueza y la pobreza. No tengamos ninguna duda de que los primeros en beneficiarse, evidentemente también porque están poniendo el dinero en esas terapias, en esos tratamientos, van a ser los mil millonarios que decías tú, y el resto de la población, por desgracia, siempre irá al mismo saco, que es el de la pobreza, y por lo tanto la accesibilidad a estas
a estos tratamientos será extremadamente complicada hasta que los mismos se democraticen, que yo creo que tardará bastante tiempo, si es que se llegan a lograr estos tratamientos en un abanico de tiempo que nosotros podamos ver. Claro, Artur, estamos diciendo que se están invirtiendo miles de millones de dólares, de euros, da igual. Pero aquí hay algo que podría ser una jugada a doble ciego falsa. Y digo esto porque si se sabe de que en determinadas instancias hay revuelos porque la población en general mundial, pues gracias a los avances en medicina, en ciencia, en calidad de vida, en dieta, se ha alargado muchísimo. Sabemos que antes a los 40 años la gente a 40-45 fallecía. Ahora es muy fácil llegar a ser octogenario, por ejemplo, o más. Pero claro, si ese revuelo que hay, ¿cómo se pagarán las seguridades sociales? ¿Cómo se mantiene todo esto? Esto se mueve a petits comités en el lado oscuro. Y si resulta, Artur, vamos a plantear una hipótesis, ojalá nos equivoquemos, pero una hipótesis. ¿Y si resulta que este temor a este envejecimiento de población para alargar más la calidad de vida y los años con calidad, esta búsqueda de la eterna juventud, resulta que tiene un doble componente que solo será para unos? Ya no hablamos de los ricos, estamos hablando de ciudadanos ricos y privilegiados, y vete tú a saber si tiene un efecto contrario y produce un envejecimiento prematuro en una determinada parte de la población. ¿Qué opinas? ¿Puede suceder? Bueno, Ferran, no solo puede suceder, sino que va a suceder. Mira, hace muy poquito me enteré de una cuestión que yo ni siquiera conocía. Uno de mis hijos está acabando la universidad, está en tercer año, y ha obtenido una de las mejores notas y calificaciones de los últimos no sé cuántos años, ¿no? Oye, antes que permíteme, felicidades como padre, y a tu mujer también, y a él, claro. Claro, pues fíjate lo que hacen los norteamericanos. Los norteamericanos envían a casi todas las universidades españolas una serie de convenios en los cuales unas organizaciones sin ánimo de lucro buscan a estos mejores estudiantes y los inscriben en un programa en el cual prácticamente, si quieren ir a Estados Unidos, les subvencionan el 90% de la carrera, si no el 100% de la carrera, ¿no? Entonces a mi hijo lo han invitado a poder estar en esta organización sin ánimo de lucro, y de hecho ya pertenece a esta organización, y él, si quisiera, cuando acabe el grado, pues puede ir a estudiar a Estados Unidos con prácticamente todos los gastos sufragados. Es algo realmente increíble. Entonces, ¿qué sucede, Ferran? Pues claro, si tú tienes cerebros, tienes personas que realmente son muy inteligentes y que te pueden generar a ti, persona que no eres tan inteligente seguramente en este ámbito, pero sí que tienes una buena cartera y muy gruesa, y te pueden generar a ti terapias que te puedan alargar la vida, pues evidentemente lo que vas a hacer es poner a esas personas, aunque no sean ricas, en tu mismo saco. Fíjate además, Ferran, que los que están muy, muy por la labor en este asunto son los chinos, ¿no? Los chinos han logrado alargar la vida de los ratones prácticamente un 25% más, con una terapia muy sencilla, que es la terapia esta de cortar y pegar en genética, que hoy en día prácticamente, me explicaba una bióloga amiga mía, muy, muy importante aquí en España a nivel nacional, que estas terapias prácticamente hoy en día se pueden realizar prácticamente en casa, con estos conocimientos sobre biología, ¿no? Los chinos, ¿qué han hecho? Los chinos han localizado un gen que se llama CAT7, está en los gatos, y que han determinado que es un factor clave en el envejecimiento celular de estos animales. ¿Qué han hecho? Pues con las tijeras moleculares o con el corta y pega genético, que lo conocemos mayormente así, lo que hicieron es inactivar en los hígados de los ratones este gen mediante un método llamado vector lentiviral. Bueno, evidentemente este método no estará disponible para estudiantes desde casa, Aquí hablamos de tecnología ya muy avanzada. Pero
este método, que sí que es algo realmente bastante factible en los laboratorios, se ha llevado a cabo en estos pequeños roedores y se les ha alargado de saque la vida un 25% más. Ahora imagínate, la media de vida está sobre unos 75, 80 años, pues imagínate pues un 25% más. Son 25 años, un cuarto de siglo de vida más. ¿Por qué? Porque estás evitando el envejecimiento de esas células y por lo tanto el envejecimiento se alarga un 25% más tu vida, pero el envejecimiento es paulatino, es decir, no vas a llegar a los 80 años seguramente como un señor de 80 años que no haya tenido este tratamiento. Evidentemente pues llegarás mucho mejor. Con lo cual, Ferran, aquí se abre la gran caja de Pandora, que es hay dos últimos reductos hoy en día, hay dos últimos reductos. Fíjate que los multimillonarios están trabajando en estos dos últimos reductos. El primero es acceder a la mente humana, como si fuera un disco duro, y el segundo, Ferran, es alargar la vida humana. Y los más mayores multimillonarios, las fortunas más importantes del mundo, están invirtiendo en ambos sectores, ¿eh? Y lo más con Neuralink, los chinos también, los rusos, norteamericanos también, están invirtiendo en leer ese disco duro que es la mente, pero no solo eso, sino que también están invirtiendo en alargar la vida. Esos dos últimos bastiones que quedan por derrotar y que desgraciadamente cuando se derroten crearán aún más desigualdad entre la sociedad actual. Yo, vaya, en una canalización que tuve lo vi muy claro, pero oye, sumamente claro. Habrán dos dentro del escalafón de la pirámide social, solo dos niveles, privilegiados y los demás. Porque, Artur, si en la Biblia, que tú también has leído y que hay temas tan interesantes, había aquella frase, tienes más años que Matusalén, fue un hombre longevo. Noé, no sé si llegó a vivir casi 1000 años. Adán, 900 años aproximadamente. Esto está en la Biblia. Y si resulta que aquella modificación genética que se hizo en un pasado, nos pensamos que se hizo un salto evolutivo, imagínate, y fue todo, como podríamos decirlo, inversamente proporcional a lo que nos pensábamos o se nos había transmitido, y fue para acortar la vida de los habitantes de la Tierra. Artur, esto sería, pero, del libro bestseller, ¿eh? Sí, siempre hemos dicho, Ferran, o al menos yo siempre he pensado que existe un creador, un hacedor, un dios, una entidad, un ser extraterrestre que nos creó. No lo sé exactamente qué es. Yo creo fervientemente en que hay un dios, ¿no? Una entidad todopoderosa que nos creó. Dios, por llamarle de alguna manera, como llamamos coche a un engendro que tiene 4 ruedas de goma y 6 asientos, ¿no? Le damos un nombre a las cosas, a los seres, a las entidades, ¿no? Pero bien, yo, Ferran, creo que aquí ha habido unos cambios muy bestias en la humanidad, porque fíjate, Matusalén, como tú bien decías, vivió 969 años, Noé 950, Adán 930, Set 912, etcétera, etcétera. Estamos hablando de personas que llegaban a vivir 1000 años y sabemos que todo el relato bíblico es cierto. O sea, hay muchas pruebas de que la Biblia es una recopilación histórica de hechos que acontecieron hace muchísimos años atrás, ¿no? Claro, muchas veces leemos la historia y a veces, pues sí, hay ciertas manipulaciones, pero que haya ciertas manipulaciones no implica que ciertas cosas pasaran. ¿Nos las cuentan de otra manera? Estamos completamente de acuerdo. Pero ¿dejaron de pasar esas cosas? No dejaron de pasar esas cosas. Y por lo tanto, Ferran, estamos ante seguramente una de las manipulaciones genéticas más grandes de la historia de la humanidad, en la que de alguna forma se corta o se retrocede esa esperanza de vida y no sabemos exactamente el motivo. Bueno, la Biblia sí que nos dice el motivo, ¿no? La Biblia nos dice porque el ser humano desobedeció y no hizo caso al Creador y evidentemente nos hizo caso omiso, ¿no? Yo siempre digo que la Biblia es un libro que hay que tenerlo, pero que hay que saberlo leer también y evidentemente, acabo de decirlo ahora mismo, ¿no? El hecho de que una cosa haya pasado no implica que se nos cuente de otra manera, ¿no? Y a veces la Biblia pues puede contener ciertas
parábolas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, una especie de cuentos que nos explican realidades que pasaron, pero que no tienen por qué ser exactamente tal y como están plasmadas en el libro. Pero sí. Bueno, Artur, nos tenemos que ir, nos queda nada, un minuto, pero piensa que esto lo vivimos cada día. Se nos dicen unas realidades que no tienen nada que ver con la realidad real. Y esto, la sociedad, la población, ya empieza a mosquearse porque se dicen unas cosas y son absolutamente o diametralmente opuestas las acciones que se emprenden, ¿no? Ya nos entendemos. Solo un detalle, que nos queda nada. ¿Tú crees que los famosos telómeros y su telomerasa de alguna manera se están, que son los que hacen que, bueno, haya un proceso de envejecimiento, se estén investigando hasta el punto de que se puede revertir esa información que nos dice, oye, ahora empiezas a envejecer y en serio? Desde luego, Ferran, los telómeros, que son esos grandes causantes del envejecimiento, esos detonadores, llegarán a ser de alguna forma controlados y cuando los científicos hablan de prácticamente a muy poco tiempo una esperanza de vida de 130 años, yo estoy convencido plenamente de que el camino es por ahí, porque justamente van a controlar una parte de esos telómeros y van a identificar una parte de genes también, que seguramente ya las tienen identificadas, que va a alargar de una forma considerable este factor, ¿no? Y tanto que sí. Artur, ¿tú sabías que las personas que anormalmente envejecen mucho más lentas que el resto de su entorno por edad, o por ejemplo las personas que curiosamente no se pusieron esta sustancia para evitar la infección de ese engendro respiratorio, que están cotizados, que se buscan, que se estudian y que pueden aportar información extra a la ciencia en 10 segundos, amigo mío? Pues no lo sabía, Ferran, pero leí una señora que era muy longeva y dijo que el secreto era comer todo muy natural y sobre todo apartarse de las personas tóxicas y pasárselo bien. Pues mira, hacemos eco de ello, que es muy interesante. Artur Oms, como siempre, amigo, un placer tenerte con nosotros. Vaya temazo, ¿eh? Desde luego, Ferran. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los seguidores de Sabiens. Mira, Artur, hay una cita que dice muy buena, que dice: las arrugas solo se irán donde han estado las sonrisas. Como siempre, amigos y amigas, que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sabiens.